Amados, que el Señor les bendiga a todos en este día número 118 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques en la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 16. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo hasta el capítulo 18. Todos los días tocamos más o menos 3-4 capítulos. Gloria al Señor, y creo que, ¿verdad? Vamos ahí al paso del Señor, gloria a Jesús, leyendo, pero también comprendiendo lo que estamos leyendo. Así que sigamos hacia adelante. Primera de Crónicas, capítulo 16 al capítulo 18, gloria a Jesús. Así que vamos a orar para comenzar con la lectura de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios mío, te damos toda gloria, toda alabanza a ti, Padre bueno. Gracias, Señor, por darnos la fuerza, por darnos vida, por darnos salud, Señor de gloria. Gracias por darnos esta poderosa palabra, Dios mío, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Te pido, Señor amado, que nos continúes dando sabiduría, Padre, esa sabiduría que proviene del cielo, Señor, que solamente tú das, Señor. Padre, por tu gracia y por tu misericordia. Sé tú, Dios mío, dándonos el entendimiento, Padre, la comprensión, el enfoque, la retentiva. Danos, Padre de la gloria, ese conocimiento tuyo, Padre, que necesitamos, Señor. Padre, para continuar, Dios mío, en este caminar, Señor. Guardando tu palabra, Dios mío, viviendo unas vidas que te agraden, Señor. Que podamos, Dios mío, poner este conocimiento en práctica, Señor, y que tú continúes, Dios mío, glorificándote no solamente en nuestras vidas, Señor, sino en nuestras familias también, Señor. Que esta palabra siga transformando, sanando y haciendo cosas poderosas en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, con mucha humildad, Dios mío, Padre, y reconociendo que tuyo es el poder. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jeiel, Semiramot, Jeiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom y Jeiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Yahaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por manos de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, y a Israel por pacto sempiterno,
diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutún, y a Osa como porteros, asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Capítulo 17. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil,
de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente. Oh Jehová Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Capítulo 18. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, rey de Soba, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David,
trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo en Tibat y Decún, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amat, que David había deshecho, todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Gloria al Señor. Hemos leído del capítulo 16 al capítulo 18 de Primera de Crónicas. Gloria a Jesús. Y fíjense en que ya habían traído el arca. Ayer hablamos acerca del intento de traer al arca, cómo prepararon un carro nuevo, ¿verdad? Lo que era contrario, desobediencia, ¿verdad? Mejor dicho, a lo que era la palabra del Señor. Hicieron un carro nuevo, pero decía la palabra del Señor, decía la ley y las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, que ciertamente tenía que ser cargada sobre los hombros. Así que eso provocó, ¿verdad?, que muriera Usa, ¿verdad? Todo eso lo tocamos ayer. Pero luego entonces deciden traer el arca de la manera correcta. David quiso hacer las cosas esta vez por el libro, por las instrucciones de Dios, a la manera de Dios, y eso trajo victoria. Así que luego entonces de traer el arca correctamente, que es lo que estamos ya viendo en Primera de Crónicas capítulo 16, David está llevando a cabo un banquete a la asamblea. Y me gusta, ¿verdad?, cómo en la palabra del Señor nos deja saber que estaban ofreciendo holocaustos, ofreciendo sacrificios de paz delante de Dios, pero luego entonces repartió a todo Israel David, hacía a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasa. Fíjate que dice a hombres y a mujeres, o sea que no estaba excluyendo a las mujeres, ¿verdad? Como muchas veces pasa en el tiempo antiguo, que pues solamente los hombres podían o solamente podían participar de estas cosas o de la adoración o de diferentes cosas, sino que ahora estamos viendo que también de esta comunión, de este banquete, de esta comida que estaban haciendo, que estaban compartiendo todos juntos como pueblo de Dios, no están excluyendo a las mujeres, sino que ellas también forman parte. Y eso, ¿verdad?, por lo menos a mí me gustó el leerlo. Poderoso Jesús. Siempre dicen, habían 700 hombres, no dicen 700 hombres y mujeres. Dicen, habían 700 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, que las mujeres no se contaban. Y eso lo vamos a ver aún hasta en el Nuevo Testamento, que se alimentaron 5,000 sin contar mujeres y niños. En los censos siempre eran hombres de 18 años para arriba, aptos para la guerra, y se hacía el censo con los hombres, no se contaban a las mujeres. Por lo tanto, me gustó, ¿verdad?, haber leído una pequeña nota, ¿verdad?,
el haber visto que las mujeres también estaban participando de este banquete, gloria a Dios. ¿Verdad? Pues para el Señor todos somos iguales, todos somos importantes y todos, ¿verdad? Podemos adorar al Señor. Así que ciertamente, ¿verdad? Había sacrificio y Dios David estaba estableciendo un tiempo de adoración al Señor y estaba organizando el servicio, ¿verdad? Cómo se iba a llevar a cabo todo esto. Está colocando levitas para ministrar continuamente delante de la presencia del Señor. Allí estaba, ¿verdad?, el arca del pacto y él estaba estableciendo, ¿verdad?, levitas para ministrar continuamente. Fíjense en que David se conocía como el dulce cantor de Israel. La mitad del libro de los Salmos, aproximadamente 75 salmos, de los 150 que hay en el libro de los Salmos, se le atribuyen a David. Así que él era el dulce cantor de Israel, el salmista David, ¿verdad? Él era ciertamente una persona que adoraba al Señor, no solamente, ¿verdad?, sabía tocar el arpa, sino que le gustaba escribir, ¿verdad?, escribir salmos al Señor, adorar al Señor. Así que él escribe un salmo de agradecimiento a Dios el día en que el arca del pacto fue traída a Jerusalén. Pero fíjense en que no es un salmo nuevo, sino que está formado por partes que también aparecen en otros salmos del libro de los Salmos. Déjame ver si eso se entendió. En el libro de los Salmos hay unos salmos que se consideran salmos anónimos, ¿verdad? Pues son salmos o salmos huérfanos, ¿verdad? Porque no especifican cuál fue el autor que los escribió. Sin embargo, este salmo que hizo David en este momento estaba formado de partes de esos salmos huérfanos, lo que nos puede llevar a pensar que tal vez David escribió esos salmos también. ¿Cuáles son? Bueno, vemos que este salmo que se lee aquí en Primera de Crónicas 16 está formado por partes del Salmo 105, del versículo 1 al 15, del Salmo 96 y del Salmo 106. Aleluya. Mira, amado, eso es como cuando las iglesias, en la parte, ¿verdad?, de los cánticos, cuando están cantándole al Señor, comienzan a hacer, a combinar, ¿verdad?, por decirlo así, diferentes canciones. Y en una sola canción cantan diferentes canciones. O cuando vamos a cantar un coro y empezamos cantando un coro y luego cantamos otro y cantamos otro y combinamos tres canciones en una, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Pues ciertamente estos salmos, poderoso Jesús, que no tenían nombre, eran los que David estaba utilizando y haciendo un solo salmo, el cual estaban cantando y estaban expresando y dedicando en este momento que fue traída el arca a Jerusalén. Gloria al Señor. Así que el enfoque no era solamente traer el arca, sino que al establecer continuamente levitas para ministrar, vemos que lo que están enfocados es en mantener una vida constante de oración, de adoración, perdón. Están tratando de, ¿verdad?, de hacer algo continuo ante el arca del pacto en su nuevo lugar de descanso, que era Jerusalén, que la adoración fuese continua, que no fuese un evento especial. Porque es que, amados, si algo nos enseña este capítulo es que la presencia de Dios no es un evento, es un estilo de vida. Yo no puedo solamente organizar una adoración para un día y ya y el resto de la semana me olvido de la adoración. La adoración tiene que ser constante. Poderoso el nombre de Jesús. Como dice, ¿verdad?, el Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Debe estar continuo, ¿verdad? Debe ser algo constante, no debe ser solamente momentos, debe ser algo continuo, ¿verdad?, la adoración al Señor. Y nosotros no debemos vivir solamente de momentos con Dios, sino que debemos tener una relación diaria, ¿verdad?, una búsqueda constante. Un tiempo de oración continuo, orad sin cesar, que haya en nuestros labios siempre de continuo una alabanza,
en nuestros labios para Él. Así que no es solamente un momento, no es solamente una fecha especial, no solamente es un evento importante, sino que es todos los días, constantemente adorar al Señor y que eso sea parte de nuestra vida y de nuestra relación con Él. Y también podemos aprender, amados, que la adoración no es solamente cantar. Fíjate que en este salmo que David había preparado y había dedicado para esta ocasión, está exaltando el nombre del Señor. De eso se trata la adoración, no es solamente cantar. Fíjate que está diciendo Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Dice el Salmo en el versículo 25, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Aleluya. Y así continúa, ¿verdad? Hablando, exaltando el nombre del Señor, exaltando su grandeza, su poderío, reconociendo y declarando quién es Dios. Eso es adoración. No solamente un adorador es el que canta o un adorador es el que toca un instrumento. Adorar al Señor, reconocer su grandeza, declarar quién es Él. Entonces, cuando hay agradecimiento en nuestro corazón hacia Él, la adoración brota naturalmente. Bueno, hay que decirle a una persona que adore al Señor, el que está agradecido, el que sabe las cosas grandes que Dios ha hecho por él, no hay que mandarlo a adorar. Él simplemente, ¿verdad? Él le nace, le brota, se deleita en adorar al Señor, poderoso Jesús. Sale como algo natural. Así que David, ¿verdad? Que era el dulce cantor de Israel, que era un salmista, él era experto en esto, en escribirle al Señor, en adorarle, en tener continuamente, ¿verdad? Ese agradecimiento al Señor, aleluya. Así que vemos que en el capítulo de Primera de Crónicas 17, capítulo 17, vemos que se están dando unos acontecimientos que se encuentran en Segunda de Samuel capítulo 7. Quiere decir que ya los tocamos cuando estuvimos leyendo Segunda de Samuel 7. Pero, ¿verdad? Como estamos viendo en Primera de Crónicas, el cronista está recogiendo todos estos acontecimientos más enfocados, ¿verdad? En lo que es el reinado de David. Gloria al Señor. Y sí, hay algunos detalles que no los vemos en Segunda de Samuel 7. Gloria a Dios. Pero vemos que se está refiriendo a aquel tiempo en el cual David quería hacer algo para Dios. Él decía, yo estoy tan agradecido del Señor, de lo que Él ha hecho por mí. Él ha cumplido sus promesas. Ya yo estoy reinando sobre Israel. Dios nos ha dado grandes victorias. Ha puesto a todos nuestros enemigos bajo nuestros pies. Wow, yo estoy tan agradecido con el Señor. Yo quiero hacer algo por Él. Y él dijo, oye, ¿sabes qué? Le decía, ¿verdad? A Natán, yo habito en esta casa de cedro y el arca está en tienda. Me siento mal que el arca del pacto de Dios esté en tienda. Yo quiero hacerle un lugar. Yo quiero edificar un templo. Yo quiero hacerle casa a Dios. Gloria al Señor. Y, ¿verdad? Y Natán le da un consejo, podemos decir que apresurado, que nació de su propio corazón, no salió de la boca de Dios. Y él le dice, ¿sabes qué? Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. O sea, en otras palabras le está diciendo, tira para adelante, hazlo, porque Dios te ha dado victorias grandísimas. Pues si Dios te ha dado victorias en las guerras, ¿cuánto más te va a dar la ayuda y los recursos que tú necesitas para hacerle casa a Dios? ¿Verdad? ¿Y qué podría tener eso de malo? Eso no tiene nada malo, eso es algo para el Señor. Entonces muchas veces, amado, tenemos que cuidarnos, que no hagamos como Natán, que a veces una persona dice, oye, yo quisiera hacer esto para Dios. Le decimos, sí, hazlo porque eso es para Dios, hazlo. Siempre hay que llevar a las personas a orar. Preséntaselo a Dios en oración, pregúntale al Señor. Ay, pero ¿para qué yo le tengo que preguntar a Dios algo que yo quiero hacer para Él? Porque no todo lo que nace de nuestro corazón es Dios el que lo está dirigiendo.
Amén. Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Pero ¿por qué va a ser algo malo que yo quiera hacer algo para Dios? Bueno, porque quizás tú quieres hacer algo para Dios, pero Dios quiere que lo hagas de otra manera. O quizás el Señor dice, no es el tiempo de que lo hagas. O tal vez el Señor te está diciendo, sí, pero quiero que lo hagas específicamente así. ¿Verdad? Es importante todo lo que hagamos preguntarle al Señor. Claro que si es algo para glorificar su nombre y es algo que queremos hacer para Él, quizás no sea algo malo, pero de todas maneras, si queremos hacer algo para Dios, tenemos que dejarle saber a Él. Señor, mira, yo siento esto en mi corazón, esto es tuyo, eres tú quien me está dirigiendo, será esto algo, ¿verdad?, que está en tu voluntad, como tú quieres que yo lo haga, dame las instrucciones, ¿verdad? Es el tiempo de yo hacerlo. Mira, amado, es nosotros aprender a rendir nuestra voluntad a la del Señor y a dejar de pensar el yo sé, yo quiero hacer esto y yo lo voy a hacer porque es para Dios, sí, pero antes de hacer algo para Dios, pregúntale a Dios. Antes de nosotros hacer algún plan, vamos a consultarlo con Él. Antes de tomar una decisión, preguntémosle a Dios. Ya yo no me ciño yo, ahora me ciñe otro. Ahora es el Señor el que dirige mis pasos. Aún si voy a hacer algo para Él, yo lo consulto con Él. Amén. Muchas veces es el Señor el que nos manda a hacer las cosas. Y nosotros le preguntamos, Señor, ¿cuáles son las especificaciones? ¿Cuáles son las instrucciones? Que no sea, que las cosas no nazcan de mí, que todo nazca de ti. Porque lo que nace de Dios vence al mundo, lo que nace de Dios prospera, lo que nace de Dios permanece, lo que nace del ser humano, lo que nace de su corazón, lo que nace de sus intereses, de su ego, de su, ¿verdad? De su, ¿verdad? De sus planes, porque el ser humano, ¿verdad? Falla, pero Dios es perfecto. Lo que nace de nosotros puede fallar, lo que nace de nosotros puede que no se sostenga, pero lo que nace de Dios permanece. Amén. Es un pequeño, ¿verdad? Un pequeño paréntesis, porque Natán estaba hablando de su pensamiento. Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Pero Dios opinaba diferente. Dios tenía algo que decir diferente. Por eso es que se le revela a Natán de noche. Mientras él está soñando, ¿verdad? Mientras está buscando el rostro de Dios, dice la palabra del Señor que Dios le da una palabra, que Dios se le revela y le dice, dile a David, tú quieres construirme una casa a mí. ¿Sabes? Lo dice como honrado, como sorprendido. Pero le deja saber en qué momento yo le he pedido a alguien que me construya una casa. Nadie nunca me ha ofrecido hacerme una casa, pero tampoco yo le he pedido a nadie que me haga casa. O sea, el Señor no estaba ofendido con la petición de David o con la intención de David. La intención de David era buena, pero el Señor ciertamente, ¿verdad? Y no se lo dice aquí, ni se lo dijo en 2 de Samuel 7, pero en 1 de Crónicas capítulo 22 le está dejando saber a David por qué no quería que le construyera casa. Y es que David había derramado mucha sangre. David era un hombre de guerra, era ¿verdad? Era un hombre valiente ciertamente y peleó las batallas de Israel, pero el Señor quería que quien le construyera una casa fuera un hombre de paz. Y ahí es que vemos a Salomón. Salomón no era un hombre guerrero, no era un hombre, ¿verdad?, que hubiera hecho todas esas hazañas que David. Ciertamente Salomón era un hombre más tranquilo, era un hombre más pacífico y él era, ¿verdad?, el hijo de David por el cual Dios le iba a permitir que le construyera casa. Y Salomón fue el que edificó el templo. Pero ciertamente vemos que el Señor, ¿verdad?, le está dejando saber a David, o sea, tú me quieres construir casa, pero tú no me la vas a hacer, sino que va a salir un hijo tuyo que me va a edificar casa. Y quiero que sepas, David, que aunque tú no me vas a edificar casa, yo te quiero edificar casa a ti. A mí me place edificarte casa. Cuando está hablando de casa, está hablando de una dinastía, ¿verdad?
estable, le está dejando saber que esa dinastía para su casa iba a perdurar, iba a ser un legado que iba a permanecer. Y Dios hace un pacto con David que se conoce como el pacto davídico, uno de los pactos más, ¿verdad?, más importantes que podemos ver, gloria a Dios, aunque sabemos, ¿verdad?, que estamos en el nuevo pacto, ¿verdad?, que este es el que está vigente y que nosotros, ¿verdad?, ¿verdad?, estamos disfrutando la bendición de este nuevo pacto, y entiendo, ¿verdad?, que es más importante en estos momentos. Gloria al Señor. Así que ciertamente en la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el Señor hizo diferentes pactos con su pueblo y con hombres, ¿verdad?, de Dios que llamó, como lo fue Moisés, ¿verdad?, como fue Noé, como fue David, vive Jesús. Así que, gloria a Dios, este pacto davídico está dejándole saber el Señor que de su linaje vendría un reino eterno. Y este pacto tiene su cumplimiento en Jesucristo. Aleluya, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Hijo de David. También de la tribu de Judá, al igual que David, gloria a Dios. Y por medio de Cristo, es que se cumple, ¿verdad?, lo que es este reino eterno, lo que es este legado perdurable. Que de su descendencia, de su simiente, iban a ser uno que iba a reinar perpetuamente, y ese es Jesucristo. Gloria a Dios. Así que David responde con humildad a estas palabras que le da el Señor. Y él dice: ¿quién soy yo y quién es la casa de mi padre para que tú me hayas escogido y me hayas puesto por príncipe sobre Israel? Y no solamente eso, no solamente has hecho algo grande conmigo al traerme hasta aquí, es que también me estás haciendo promesas para más adelante, no solamente para mí, para mi casa, para mi descendencia. Aun cuando yo no esté, los míos van a heredar cosas grandes de parte tuya. ¿Quién soy yo, Señor? Aleluya. Y amado, uno lo lee y le llega al corazón profundo. Yo he leído esto, ¿verdad? Segunda de Samuel 7, amado, y me bajan las lágrimas porque esto es precioso. David está diciendo: Señor, es que yo no entiendo por qué tú has sido tan bueno conmigo. Yo no lo merezco. Como que ¿quién soy yo para que tú me hayas hecho promesas tan preciosas? Gloria a Jesús. Y no solamente le está respondiendo con humildad y con agradecimiento, es que le está diciendo: Señor, la palabra que tú has hablado, cúmplela. Que sea como tú has hablado. O sea, está diciendo: Señor, en otras palabras, yo lo recibo. Yo recibo lo que tú has hablado y yo quiero verlo. Yo quiero que lo que tú has hablado, tú lo cumplas. Si tú lo hablaste, yo sé que tú lo harás. O sea, en cierta manera, él le está diciendo: Señor, yo no te lo pedí, pero ya que tú lo hablaste, yo quiero que tú lo cumplas, Señor. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Que Dios nos da más de lo que nosotros queremos darle a Él. A veces nosotros tenemos la intención y el deseo en el corazón de hacer algo para el Señor, pero Dios tiene cosas más grandes. Por eso vuelvo y le digo, amado, tenemos que orar al Señor, preguntarle al Señor, consultar con Él todo lo que nosotros querramos hacer. Porque Dios quería, ¿verdad?, también bendecir a David. Así que vemos cómo Dios mira nuestro corazón y la intención que tenemos, aunque no apruebe el plan. Dios no estuvo de acuerdo con que David le edificara casa. Aunque era con una buena intención, Dios le contó la buena intención. Dios le contó, ¿verdad?, el anhelo de su corazón de hacer algo para él. Dios le agradó eso. Sin embargo, Dios no aprobó el plan. Entonces no entiendo. Bueno, pues así mismo. A Dios le agradó el plan, le agradó la intención de David, pero no le permitió cumplir el plan. No estuvo de acuerdo en que se cumpliera el plan, pero le agradó la intención de hacerlo. Amén. Así que, gloria al Señor. Esto nos enseña también que aceptar el no de Dios también es madurez espiritual. Y hay veces que tenemos que obedecer aunque no entendamos. Dios me está diciendo que no entiendo por qué. Yo quiero hacer algo para Él. Yo quiero hacer algo para su obra. Yo quiero hacer algo para su gloria. Yo quiero hacer algo porque lo siento en mi corazón. Y Dios dijo que no. Entonces,
Tenemos que ser maduros en cuanto a eso. Muchas veces el Señor nos va a decir que no y no entendemos, pero nos toca obedecer porque Dios es Dios y Él es soberano y nosotros somos sus siervos y nosotros, ¿verdad?, nos debemos a nuestro Señor. El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Si Él es mi Señor y yo soy su sierva, yo no hago lo que a mí me da la gana, yo hago lo que Él me dice. Pero es que no entiendo, no importa, no entiendo, pero obedezco. No entiendo, pero hago lo que Él me está pidiendo. No entiendo, pero sé que más adelante Él me hará entender. Amén. Pero aquí la obediencia tiene que estar por encima de mis argumentos, por encima de mis opiniones, por encima de mis buenas intenciones. Eso, amado, es madurez espiritual. Gloria a Dios. Así que en Primera de Crónicas, capítulo 18, David había conquistado las naciones vecinas. Vemos que tomó a Gat de manos de los filisteos. Gat era una ciudad. Poderoso Jesús de los filisteos. Derrotó también a Moab, a los moabitas. Derrotó también a Hadad-Ezer, que era rey de Soba, un reino de Siria. O sea que había acabado con los filisteos, acabó, ¿verdad?, con los moabitas. También había vencido a los sirios y vemos que el dominio de David se extiende hasta el río Éufrates. David estaba teniendo victoria, Dios estaba con él, Dios estaba contento con él, Dios lo estaba respaldando y donde quiera que iba le entregaba la victoria a él y a su ejército. Así que las naciones vecinas vieron la mano de Dios sobre David. Amado, David no estaba en guerra con todo el mundo. No vemos a un David que estaba en guerra con todo el mundo o que tenía muchos enemigos, porque fíjate que Hiram, rey de Tiro, le suplió trabajadores y le trajo albañiles y le trajo carpinteros para que se edificara la casa real. Así que este Hiram, rey de Tiro, quizás no era parte, ¿verdad?, de ellos como pueblo del Señor, pero él tenía ciertas alianzas y ciertas amistades con ciertos pueblos. Quiere decir que David no estaba en guerra con todo el mundo, sino que, ¿verdad?, habían pueblos y naciones, ¿verdad?, cananeas, y habían filisteos y algunos pueblos que sí le habían declarado la guerra a Israel, pero ¿verdad?, de continuo. Eso era guerra tras guerra, enfrentamiento tras enfrentamiento. Habían naciones, ¿verdad?, como en el caso de los filisteos, que siempre estuvieron en guerra contra el pueblo de Israel. Pero habían otras naciones que no eran enemigas del pueblo de Israel, quizás no eran parte del pueblo del Señor, pero no veían a David como un enemigo. Y ese es el caso, ¿verdad?, de Toi, rey de Amat, que entonces vio que la mano de Dios estaba sobre David y le trajeron honor y regalos. Él envía a su hijo Adoram para saludarle y también, ¿verdad?, para bendecirlo, ya que obviamente Toi era ¿verdad?, un rey, pero tenía guerra contra Hadad-Ezer y vio que David había peleado contra ellos y los había vencido. Eso es como si yo tengo un enemigo y yo veo que el pueblo de Israel peleó contra ese enemigo y lo venció. Yo me siento agradecida, ¿verdad?, porque esos enemigos me hacen guerra a mí también, pero al el pueblo de Israel vencerlo, pues ciertamente está siendo mi aliado. En cierta manera me está ayudando. Pues obviamente, ¿verdad?, este rey, Toi, rey de Amat, envía a su hijo Adoram y le trae regalos, le trae presentes a David y ciertamente va a bendecirlo porque vio que el pueblo de Israel estaba obteniendo victoria y que Dios estaba con su pueblo. También nos menciona cómo fue la administración de David en este capítulo 18. Y fíjense en que dice que juzgaba con justicia a todo su pueblo. Juzgaba con justicia. Si hay algo que debe caracterizar, ¿verdad?, aquellos que le servimos al Señor, es que somos personas justas, que practiquemos la justicia, que hagamos las cosas, ¿verdad?, que juzguemos con justo juicio. Pues así estaba haciendo David. O sea que no solamente era que obtenía victorias, es que la administraba bien.
dice que tuvo personas claves en su gobierno. Y eso lo dice ahí en el versículo 15 al 17, que ya terminando el capítulo 18, dice que reinó David sobre todo Israel, juzgaba con justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Salvia, general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc y Abimelech, que eran los sacerdotes. Sabsa, secretario. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Gloria a Dios. Mira, amado, ningún gobernante puede triunfar solo, por sí solo. Y más cuando un pueblo es tan grande como era el pueblo de Israel. Por lo tanto, parte del éxito de David como gobernante y como rey sobre Israel estaba en su capacidad para reunir, capacitar, empoderar y mantener su equipo. Él tenía los valientes de David. Él tenía un ejército de hombres leales, hombres fieles, hombres que eran valientes, no le tenían miedo a nada, pero también tenía un equipo, tenía una organización, ¿verdad?, dentro de lo que era su gobierno. Y todas esas personas fueron clave para que el gobierno de David fuera exitoso, para que tuvieran todas esas victorias. Las victorias no eran solamente de David. Primeramente, las victorias eran del Señor. David era el hombre que Dios había puesto, pero David había escogido otros hombres para que trabajaran en favor del pueblo de Israel, y reconoce las funciones de cada uno de ellos. Así que una lista de este tipo con respecto a la organización del gobierno no la vamos a ver en el reinado de Saúl. Saúl, ¿verdad?, no tenía esta organización. Así que vemos que clave del éxito que tuvo David no solamente era que juzgaba con justo juicio, no solamente era que consultaba a Dios, que tenía una relación con el Señor, no solamente era, ¿verdad?, el ejército grandísimo que tenía de hombres valientes, es que también, ¿verdad?, tenía un equipo, tenía una organización y tenía un orden. Y todo el mundo, ¿verdad?, fue parte de esa victoria. Él no triunfó solo, él no tenía victoria solo, sino que cada uno de ellos era parte. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 18? Que nada se logra en el reino de Dios sin orden y sin organización. Son piezas clave. Y nosotros como administradores de los bienes y de los dones de Dios y de todo lo que Él ha depositado en nosotros, tenemos que entender que es importante el orden y la organización para un ministerio, para todo lo que nosotros hagamos para el Señor. Hace falta orden y hace falta organización. Vemos que la obediencia trae respaldo de Dios y por eso habían victorias. Podemos siempre atribuirle las victorias, las verdaderas victorias, porque no todo lo que parece victoria lo es. Pero cuando verdaderamente estamos caminando en victoria con el favor de Dios y con la presencia de Dios que va con nosotros, la presencia de Dios va donde hay obediencia, donde hay fidelidad. Y quizás no somos perfectos, podemos fallar más que un carro viejo, pero debemos procurar guardar siempre la palabra del Señor. Y aun si en algún momento fallamos, saber humillarnos, saber arrepentirnos y saber nuevamente encaminarnos ¿verdad?, por lo establecido en la palabra del Señor. Cuando yo vivo conforme a lo que establece su palabra y camino en obediencia, yo voy a caminar en victoria, sí o sí, amado. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, porque eso es parte del caminar. No es que porque yo guarde la palabra no voy a pasar por pruebas, no voy a pasar por enfermedad, no voy a pasar necesidades. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que vamos a tener aflicciones, pero la obediencia me va a mantener en victoria delante del Señor. Así que podemos aprender que el éxito debe administrarse correctamente. ¿Sabe? David no solamente tenía victoria, sino que también gobernaba con justicia.
Entonces no se trata solamente de lograr cosas, sino de saber manejarlas bien. Es yo saber administrar bien lo que Dios me ha puesto en las manos. Dios me puede entregar muchas cosas, pero me toca a mí asumir esa responsabilidad y hacer las cosas como Dios ha establecido para que entonces yo pueda manejarlo bien. ¿Sabes? David pudo administrar bien lo que Dios le dio, manejar bien al pueblo, dirigirlo de una manera correcta, y eso no fue solamente obteniendo victoria. Así que reconocer a Dios en la victoria evita el orgullo. El antídoto, amado, para que nuestro corazón no se dañe, es siempre darle la gloria a Él. Siempre, siempre, la gloria es de Dios. Ay, qué bonito cantaste, la gloria es del Señor. Ay, que muchas cosas tú has logrado, la gloria es de Dios. Ay, me encanta como tú predicas, la gloria es toda, toda, toda del Señor. No acepte gloria ninguna. Porque a la medida que nosotros dejamos que los halagos nos lleguen al corazón, que no es malo, amado, que usted le diga a un hombre, una mujer de Dios, gracias por lo que hace, me gocé con ese mensaje, me gocé con esos cánticos, cantas preciosos, me gocé, ¿verdad? Con esta actividad que preparaste, ¿verdad? No está mal que nosotros seamos agradecidos, que nosotros reconozcamos las virtudes de otros, que valoremos su esfuerzo, que, ¿verdad? Que honremos esa sabiduría que Dios le ha dado, esos dones que Dios ha depositado. No le estoy diciendo que eso es malo, pero tengamos siempre en cuenta que no debemos tampoco dañarle el corazón a esas personas que ministran y que sirven al Señor y que Dios los utiliza. Ese wow, como Dios te usa. Wow, eso estuvo poderoso. Wow, ese wow, tengamos cuidado, porque toda la gloria es del Señor. Y si usted le dice a una persona algo y esa persona no le da la gloria a Dios, amado, tenga cuidado, ¿verdad? Que los corazones no se envanezcan, no se dañen. Siempre diga, me gocé con esa prédica, la gloria es de Dios. Usted siempre reconózcalo, la gloria es de Dios. Estamos claros que la gloria le pertenece a Él. Entonces, cuando nosotros le damos la gloria al Señor y cuando nosotros mantenemos reconociendo que sin Dios no somos nada, que si algo hemos logrado ha sido por su gracia y por su misericordia, que nosotros no somos merecedores, que todo ha sido porque a Él le ha placido, que quizás, ¿verdad? Por mis fuerzas no lo hubiera logrado. Todo han sido las fuerzas de Dios, la sabiduría de Dios, los recursos de Dios, la misericordia de Dios. Pues cuando yo reconozco que yo sin Dios no soy nada, ahí es que está el antídoto para mantenernos humildes. Ahí es que está el secreto de que caminemos en victoria y que Dios nos siga bendiciendo. Dios dice, ¿sabes que a esta la puedo seguir bendiciendo porque ella siempre me da la gloria a mí? A este lo puedo seguir usando. ¿Sabes por qué? Porque siempre reconoce que mía es la gloria. Pero a la medida que nosotros dejamos que los halagos se nos vayan al corazón y ya entonces andamos con el pecho inflado y ya entonces nos sentimos que somos el supersiervo, la supersierva, estamos corriendo peligro. David reconoció que todas las victorias las había obtenido por la gracia y por la misericordia de Dios, que sin Dios él no hubiese podido lograrlo. David sabía que Dios era la fuente del éxito del pueblo y también de su reinado. No solamente es que Dios es la fuente de mi reinado, pero el pueblo ha tenido victoria gracias a mí. No, el pueblo ha tenido victoria gracias a Dios. Y yo llegué hasta aquí gracias a Dios. Y si hoy he permanecido ha sido gracias a Dios. Y a su nombre sea la gloria. Amén. Así que mantenernos humildes es clave para que nos vaya bien. Amén. Así que, ¿qué podemos concluir de estos capítulos? Que no vivamos solamente de momentos espirituales, tengamos una relación continua, diaria con el Señor y construyamos esos hábitos de adoración, de búsqueda, que nos van a acercar más al Señor. Entonces esa presencia no va a ser algo de vez en cuando.
no va a ser algo de solamente eventos, de actividades. La presencia de Dios todos los días en mi vida, parte de mi caminar. Pues también tengo que hacer la adoración parte de mi día a día, de mi rutina, de mi búsqueda del Señor. Siempre tiene que estar la oración y la adoración. Y cuando Dios nos bendiga y nos dé la victoria, mantenernos fieles. Administremos bien lo que Dios nos ha dado y démosle siempre la gloria. Esa es la clave. No solamente obtuve la victoria una vez, sino que para permanecer en victoria tengo que mantenerme humilde y tengo que administrar bien lo que Él ha puesto en mis manos. Reconociendo, amado, que lo que tengo y lo que he alcanzado lo alcancé gracias al Señor, gracias a su misericordia. Y que para que yo quiero que eso permanezca y yo pueda seguir viendo victorias de parte de Dios, pues tengo que ser responsable con lo que Él me dio. Así que nos ayude el Señor, ¿verdad? Siempre poner su palabra por obra y aplicarlo a nuestra vida. Fíjate que estamos viendo a David, pero hay áreas de esto, hay enseñanzas de estos capítulos que nos aplican a nosotros. Entonces yo tomo lo mío y usted toma lo suyo. Tome lo suyo y aplíquelo. Seamos buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Demos siempre la gloria al Señor. Caminemos en obediencia, amado, y vamos a ver éxito. Mantengamos una adoración y una búsqueda del Señor continua. Eso era lo que David quería al establecer levitas y al establecer una adoración continua. Por formar eso en el carácter del pueblo. Seamos adoradores, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no de vez en cuando, sino continuamente. Adoren al Señor y reconozcan que sin Él, amado, no somos nada. Así que espero que haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos con esta lectura y seguimos leyendo la Biblia juntos. Compártalo con alguien, escríbame, ¿verdad? Para saber si está aprendiendo algo, si hay algo que nos faltó discutir, si hay algo que podemos mejorar. Usted compártanos ahí, que queremos seguir aprendiendo más de nuestro Señor y a su nombre. Recuerden que toda la gloria y toda la honra al nombre del Señor. Dios les bendiga.